Hola muchachos, ya vine, aquí el teniente Oxoplay del Servicio Especial de las Sombras, el coleccionista de las idols, para lo que sería una guía de Lobotomy Corporation, en la que hablaremos sobre la ordalia del mediodía índigo. Oxoplay. The Video Games with Sound Soldier Plays. La ordalia del mediodía índigo o los carroñeros es uno de los horarios que aparecerá en algún momento de la gestión y tienen una apariencia bastante escalofriante que se compone de un traje metálico en color negro con varios accesorios en color rojo que tendrán máscaras de diseño variado. Este tipo de ordalia suele ser el más sencillo de manejar si se cuenta con los fundamentos correctos. Sin embargo, puede salirse de control rápidamente si no tienes en cuenta las siguientes reglas de etiqueta. Este grupo de carroñeros tiene el único objetivo de disminuir al máximo posible las defensas de la instalación y comenzará a aparecer después del día número 26. Cuando aparecen, el mensaje dirá: cuando la noche caiga en las callejuelas, ellos vendrán. Y es que tienen un apetito insaciable, por lo que irán consumiendo los cadáveres que encuentren alrededor de la instalación. Aquí existe un punto de vista dual, porque dependiendo de tu preparación puede ser una ordalia muy complicada o muy fácil. La técnica consiste en enviar un único empleado que esté bien protegido contra daño negro y con una buena arma que cause daño blanco para lidiar con ellos lo más rápido posible, ya que en grupos numerosos podrán superar fácilmente la capacidad de ataque de tus empleados y serán prácticamente invencibles si les permites consumir cadáveres, porque se subirán vida al igual que sucedía con la montaña de cuerpos sonrientes si les permites hacerlo. En total aparecerán 4 grupos de 3 miembros por cada uno de ellos en distintas localizaciones al azar dentro de la instalación, y aunque no tienen una velocidad de movimiento excesivamente rápida, son lo suficientemente rápidos para hacer que te arranque los cabellos de amargura, porque su velocidad de ataque es bastante rápida. Buscarán herir tanto a empleados como a clerks, así que ya te imaginarás lo horrendo que puede ponerse si además de eso cuentas con la presencia de anormalidades que dependan de la muerte de ambos para que su contador Clifford se vea reducido. Su ataque primario consiste en una serie de desgarros con su gancho que causarán entre 4 a 5 puntos de daño negro y una embestida que causará entre 26 a 34 puntos de daño del mismo tipo, que causará una muerte instantánea a empleados con poca protección. La ventaja que tendrás sobre estos carroñeros es que son medio idiotas, porque no siempre se mantienen juntos hasta el final y se dispersan en todas direcciones, así que atacar a uno solo de ellos y eliminarlo es bastante fácil si utilizas barreras negras en el momento adecuado, pero también es válido utilizar la pausa cuando puedas para protegerte si el grupo es numeroso. Aunque no me gustaría decirlo, utilizar balas de ejecución para deshacerte de los clerks es una muy buena idea para evitar que se curen. Entonces, una vez que derrotes a la ordalia, aparecerá un mensaje que dirá: cuando salga el sol ya no quedarán restos, y se te otorgará el 15% de la cuota de energía diaria. En días avanzados no es tan esencial prestarles atención, porque casi cualquier tipo de empleado podrá hacerse cargo de ellos y podrás escalar hasta el siguiente colapso de Clifford sin ningún problema, haciendo que en ocasiones las ordalias de otros horarios se hagan cargo de estos carroñeros. Muchas gracias a Valen, nuestro miembro de nivel leyenda, por patrocinar este video y proporcionar combustible a este contenido. Apreciamos enormemente tu demostración de afecto. Si te están gustando estas guías, no olvides suscribirte para que tu trabajo como gerente sea más sencillo. Déjanos un like y coméntanos acerca de cualquier problema que estés teniendo con alguna ordalia para ayudar. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.